Saludos, mi nombre es Tilneris Cabreja, integrante del grupo número 2 y yo les voy a hablar sobre estructura organizacional y la organización lineal. La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una empresa, que se agrupan por áreas o departamentos estableciendo autoridades que mediante la organización y la coordinación buscan alcanzar los objetivos de la empresa. Esta se divide en dos, las cuales son la formal e informal. La estructura organizacional formal es la que implementa la misma empresa, ya sea mediante la jerarquización de mando, mientras que por otra parte la informal es la que surge entre los mismos colaboradores al compartir espacios y tareas a lo largo del día, ya que el ser humano, su naturaleza es ser sociable, entonces también son dependientes del entorno donde nos encontramos. La organización lineal, también llamada como organización simple, es la más vieja de todas y se basa en la organización utilizada en los antiguos ejércitos y en la eclesiástica medieval. Este tipo de organización se caracteriza por ser utilizada en las pequeñas empresas que se dedican mayormente a generar uno o muy pocos productos que se centran en un campo específico del mercado. En este tipo de organización, la organización lineal, es muy frecuente ver que el dueño y el gerente sean la misma persona. Debido a su simplicidad, como lo dice su nombre, organización simple o lineal, es bastante rápida, flexible, de bajo mantenimiento y su contabilidad tiende a ser más clara que las demás. Además de que la relación entre los superiores y subordinados es bastante cercana y esto hace que la toma de decisiones sea mucho más ágil. De igual manera, representa varias desventajas para la empresa, como lo es el hecho de la especialización, ya que se dificulta encontrar un muy buen gerente, puesto que se requiere un conocimiento general de la empresa y mayormente en este tipo de organización se le dedica muy poco tiempo a lo que es la planeación, investigación y control de la misma. Como la autoridad se centra en una sola persona, ésta toma las decisiones y asume el control y las consecuencias de las mismas. Los empleados están sujetos claramente a cumplir con las decisiones que tome el gerente o propietario de la empresa, llevando a cabo las operaciones para cumplir los objetivos de la misma. La organización lineal tiene cuatro características que la hacen sobresalir de las demás. Entre ellas está que posee un principio de autoridad lineal o principio esencial, es que tiene una jerarquización de la autoridad en las cuales los superiores son obedecidos por los respectivos subalternos. Este tipo de característica fue defendida por Fayol en su teoría clásica de la administración. También tiene líneas formales de comunicación donde únicamente se comunican los órganos o cargos a través de sí, mediante las líneas que se encuentran presentes en el organigrama de la empresa, excepto los situados en la cima del mismo, es decir, mayormente los jefes o dueños o socios mayoritarios si es una empresa de sociedad. También centraliza las decisiones, es decir, que une al cargo subordinado con su superior y así sucesivamente hasta que se llega a la cúpula, es decir, la parte más alta de la organización. Y por último, posee una configuración piramidal. Esto quiere decir que a medida que la jerarquía se eleva, disminuye mayormente el número de cargos y departamentos que existen en la empresa. En conclusión, pudimos aprender que la organización lineal es una de las más antiguas utilizadas en las pequeñas y medianas empresas. También es bastante común verlas en la mayoría de empresas de nuestro país. Asimismo, las grandes empresas las han utilizado al principio cuando son creadas, ya mediante su auge y mediante se van desarrollando, van implementando otro tipo de organización que se acomode a sus necesidades. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Valerie y yo le estaré hablando sobre la organización ESTA. El ESTA es un conjunto de personas que forman un equipo determinado de una empresa para realizar gestiones como asesoramiento, para dar información o concentrarse en un determinado estudio concreto. Un ESTA lleva a cabo múltiples de funciones. Concepto de ESTA. La
La autoridad esta es la autoridad de asesoría y consultoría. Se refiere a los elementos de la organización que ayuda a la línea a trabajar más efectivamente para lograr los objetivos de la empresa. No tiene esta autoridad una relación directa con el objetivo o giro de la empresa. La participación o cometido de esta autoridad no es el ordenar, sino es el aconsejar y asesorar. Características de la organización está: 1. Función de la estructura lineal con la estructura funcional. 2. El departamento presta servicios y recomienda a los candidatos aprobados y los selecciona tomando la decisión final como base en aquellas recomendaciones. 3. Consistencia de las líneas formales de comunicación con la línea directa de comunicación. 4. Separación entre órganos operacionales ejecutivos y órganos de apoyo asesoría. 5. Y última característica: jerarquía versus especializaciones. La jerarquía lineal asegura el mando y la disciplina, mientras la especialización provee los servicios de consultoría y de asesoría. Muchas gracias. La organización funcional reúne a todos los que se dedican a una o a varias actividades, se denominan funciones. Se emplea esencialmente en empresas pequeñas que ofrecen una línea corta de productos. Facilita la supervisión de gerentes, etc. También facilita el movimiento de conocimientos y habilidades esenciales. Características de la organización funcional. Autoridad funcional o dividida. Ningún superior tiene autoridad total sobre un subordinado, sino autoridad parcial y relativa. Línea directa de comunicación. Descentralización de las decisiones. Las decisiones se delegan a los órganos especializados y énfasis en la especialización de todos los órganos a cargo. Ventajas y desventajas de la organización funcional. Ventajas. La especialización en cada área es mayor. Facilita el desempeño y la eficiencia de cada trabajador. Mejor comunicación. Cada departamento realiza específicamente su actividad específica. El trabajo manual es separado del trabajo intelectual y se disminuyen las responsabilidades sobre una sola persona y se comparten. Buenas tardes, mi nombre es Giancarlos y hoy les voy a hablar de la desventaja de la organización funcional y la organización matricial. Desventajas. Se pierde el principio de unidad en el mando, lo que genera conflictos de autoridad. Se presentan problemas en la delegación, autoridad y la delimitación de responsabilidades. Organización matricial. La estructura matricial, también conocida como organización matricial, es la combinación de dos tipos de estructura, la que se realiza por funciones y la que se hace en base a proyectos. Características principales de la organización matricial. Permite operar en base a proyectos. La compañía puede estar trabajando en varios proyectos a la vez sin afectar su funcionalidad departamental. Dinamismo de talentos y recursos, personal calificado, y los recursos pueden ser compartidos entre los departamentos funcionales y los equipos de proyectos. Comunicación y flujo de información libre. La estructura de matriz permite a los empleados comunicarse más rápidamente a pesar de los límites departamentales. Permite la asistencia de dos figuras gerenciales a la vez a cada equipo de trabajo nuevos asignados a gerente de proyecto, quien cumple las funciones de jefe de los miembros del equipo. Durante el proyecto, las funciones de este responsable no se supeditan y se anteponen a los gerentes fijos de cada departamento. Desarrolla futuros gerentes. Asignación de tareas temporales de los miembros del proyecto hace que la organización
escenario excelente. El proyecto hace que la organización matricial sea un escenario excelente para el entrenamiento de próximos gerentes, ya que son de más fácil identificación en un ambiente de trabajo multidisciplinario. Gracias. Organización virtual. Cooperación voluntaria de agentes independientes que generan un producto o servicio, colaborando únicamente en aquella parte donde destacan sus capacidades distintas. Aunque se actúa como una sola cara al exterior, estos socios se comunican entre sí mediante la tecnología de la información. Dado que este modelo organizativo es relativamente reciente, todavía no está confirmado como una definición reconocida por la academia de manera genérica, incluyendo que cada autor tiene diferentes características. Estas son las más comunes. Cooperación voluntaria de varios agentes legalmente independientes, como organizaciones completas, departamentos individuales, grupo de proyectos, personas individuales, entre otros. Cada compañía contribuye solamente con las capacidades distintas que tienen. Al menos un socio representa a la organización de cara al exterior. Los socios están conectados unos con otros mediante moderna tecnología y comunicación. Puede ser dirigida y organizada internamente por medio de principios directivos, incorporando un socio líder o un comité de dirección. Buenas tardes, mi nombre es Erickson Figueroa. Yo les voy a estar hablando acerca de lo que es la Organización Sin Fronteras. La Organización Sin Fronteras se define a sí misma por su nombre, es decir, que es un tipo de organización que no se limita a la interacción ni a la comunicación, o sea, que sobreentiende que no se trata solamente de lo tradicional, sino que va más allá. O sea, es un tipo de organización que no tiene barreras en el aspecto de la comunicación, en el aspecto de la interacción, en el aspecto de la socialización con clientes, proveedores, otras entidades e incluso hasta los mismos empleados. Pero esto no quiere decir que este tipo de organización no tenga limitaciones. Dentro de las limitaciones que se pueden destacar en este tipo de organización están las limitaciones horizontales, que son las limitaciones que se dan dentro de la empresa entre dos departamentos, vamos a decirlo así. Por ejemplo, un departamento que trate de comunicarse con otro, que no tengan nada que ver, que no tengan ningún tipo de interacción, o sea, esa va a ser la limitación. No hay comunicación entre esos dos departamentos o sea, y esa va a ser básicamente la limitación, la falta de comunicación entre un departamento y otro. Por eso se llama limitación horizontal, porque va dentro de la empresa y va de un departamento a otro. El otro límite es el límite externo, lo que significa que la empresa se puede ver limitada en cuanto al cliente. Es decir, no siempre la empresa va a satisfacer la necesidad del cliente, no siempre el cliente va a encontrar en la empresa lo que anda buscando que satisfaga su necesidad. Como también lo mismo se puede dar con otras entidades o con los proveedores. No siempre un proveedor va a darle a la empresa lo que la empresa necesita. Entonces eso va a ser una limitante. También se puede destacar el límite geográfico, pero más bien el límite cultural, porque hay culturas que ya tienen su base hecha, tienen sus costumbres. Entonces una empresa nueva, tecnológica, actualizada, moderna, no puede llegar a un sitio, a un lugar y plantarse y desarrollarse sin interferir en su cultura. Entonces ese detalle va a ser muy importante, porque este tipo de organización debe de tomar mucho en cuenta a la hora de la cultura, incluso con los mismos empleados. O sea, una empresa
que se desarrolle en un cierto lugar con una cultura establecida. No puede de un momento a otro querer obligar, vamos a decirlo así, a los empleados a que hagan otra cosa a la que ya ellos están acostumbrados, vamos a decirle por ley, o que la empresa quiera, el tipo de organización como que quiera cambiar el tipo de ley, vamos a llamarle así. Dentro de las características principales que tiene esta organización están la tecnológica, que esta característica le permite a la empresa que tanto el empleado como la misma empresa puedan intercomunicarse, tengan la facilidad de una comunicación más tecnológica, más rápida, más eficaz, utilizando los medios como aplicaciones de videoconferencias, redes sociales, el correo electrónico, etcétera. Y la otra característica viene siendo la característica geográfica. Esta característica yo lo que percibo es que es más beneficiosa para el empleado que para la misma empresa, ya que esto le permite al empleado trabajar desde su casa, incluso hasta trabajar desde otro país, sin limitaciones de horario. O sea, el horario va a ser muy flexible porque no va a haber un orden, no va a haber un control. Pero a la vez esto también puede beneficiar a la empresa, ya que como el empleado va a estar trabajando satisfactoriamente, la empresa, el mismo empleado puede trabajar a gusto y por ende va a ser un buen trabajo. O sea, que la empresa también se puede ver beneficiada por este aspecto, por esta característica. Sigo con los empleados y yo veo que en este tipo de organización los empleados son los que se ven más beneficiados en este aspecto. Porque este tipo de organización le permite al empleado ya sea trabajar desde su casa, la flexibilidad en el horario, pero también como le permite que se organicen, porque van a estar en su casa bien organizados a tiempo, van a tener todo al día y eso le va a permitir al mismo empleado que pueda participar en otras áreas o que pueda participar en otros proyectos a los que se le encomendó. O sea, porque, como le digo, si el empleado cumple con todo lo que tiene que hacer, como trabaja a gusto, va a hacer las cosas más rápido, va a trabajar más eficaz. Entonces, eso va a hacer que avance todo el trabajo que tenga y va a hacer que tenga más tiempo libre y va a hacer que se entusiasme a trabajar en otra actividad o a ayudar a uno de los compañeros a trabajar en otra actividad.